Muy buenas tardes, amados y engreídos estudiantes. Estamos llegando a este tema que tiene que ver con un aspecto muy importante al observar cualquier fenómeno real, y es que los sucesos que se producen en un sistema, los sucesos que se producen en un sistema, son la consecuencia de los efectos relacionales que hay entre aquellos componentes que dan explicación a dicho comportamiento y que tiene que ver con que ese efecto es subsecuente a una relación causal. Es decir, se va a producir luego de. Ese luego de va a depender del tipo de efecto, digamos, que se produce, el tipo de componente del que estamos hablando, el tipo de fenómeno, en fin. Es, mi nieto está haciendo esas famosas, esos experimentos de niños ¿no? Para la primaria, de hacer crecer un frejol, ¿no? Poniéndole en un vasito transparente algodón. Y entonces me pregunta, abuelito, ¿podemos luego de acá, dicen que de este frijolito va a crecer una plantita y la plantita va a dar otros frijolitos y podemos comernos los frijolitos? Entre que pongas el frijolito en tu algodón y tú le vayas echando agüita y luego lo traslademos al jardín donde tengo espacio para poder hacerlo, va a pasar un tiempo. Y entonces, porque el efecto que hay desde que inicias el proceso hasta que se dé los primeros frijolitos de esa planta, va a pasar un tiempo apropiado. ¿Qué tiempo debe pasar? Y entonces yo le digo, el tiempo promedio es de 3 semanas. 3 semanas. Pero a veces se produce más rápido, dependiendo del jardín. Lo tengo abonado, posiblemente va a producir más rápido y además tus frijolitos van a ser más grandes. Los frijolitos que salgan de tu frijolito que después van a ser más grandes que él, porque tiene más nutrientes. Así le explico. Siempre los sucesos de la realidad son sucesos que van a desarrollarse por efecto de algo, de la nutrición, del agua. En el tiempo hay efectos causales, pero que no se dan de manera inmediata, sino hay un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo es un lapso de tiempo racional, que está marcado por la naturaleza del fenómeno, ¿no? Ustedes algún día, la mayoría posiblemente, van a tener una relación de pareja, porque ahora me han contado ustedes que se abstienen de todo tipo de relación, pero algún día lo tendrán y van a querer estar con él o con ella y podrían decidir, pues, concebir, ¿no? Tener un hijo, ¿correcto? Y lo deciden o los agarre de sorpresa, como sea, pero hay un día que ¡pum!, se produce la concepción, ¿sí o no? O sea, la fertilización del óvulo se va a producir, ¿sí o no? Ese día que usted haga eso, el día que lo haga, por más energía que le ponga, entusiasmo, música, en fin, lo que fuere, no va a tener el hijo al día siguiente, pues no. Es decir, naturalmente, ¿cuántas semanas pasan? ¿Alguien sabe cuántas semanas son? Yo tengo una estimación general, nomás en meses, 9 meses. ¿Pero cuántas semanas son? ¿36 semanas? 36, sí. Ah, 36 semanas la ciencia ha hablado. 36 semanas. La ciencia y no la experiencia. 36 semanas. Entonces, para que se dé eso. Pero hay quienes no llegan a las 36 semanas, ¿sí o no? Y si se pasa,
Si se pasa, si se está queriendo pasar, no viene las dilataciones, no viene los signos para el tema del parto, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué pasa? Hay alarma, ¿sí o no? Hay alarma. Ya pasó un día, ya pasó 2 días. Cuidado, ¿no? Porque ¿qué cosa puede pasar? ¿Qué puede pasar si usted no nace en las fechas que están establecidas y se demora en nacer? ¿Cuál es el efecto? ¿Alguien sabe cuál es el efecto? El efecto va a ser que posteriormente usted va a estudiar en la uni. Va a estudiar en la uni. Ese va a ser el efecto. Porque va a tener un pequeño problema cerebral. Va a tener un pequeño problema cerebral. Porque ya usted debió oxigenarse bien, entonces ese defecto cerebral se va a constituir en una forma, en una personalidad que lo lleva a usted a razonar y a abstraerse de una manera, digamos, sencilla. Pero es una deficiencia cerebral, la capacidad de abstraerse y de aislarse de la realidad, producto del retardo o del atraso que se ha dado en ese periodo que debió hacerse. Hay un efecto, ¿sí o no? Un efecto no bueno. Igual manera si usted nace antes, ¿no? ¿Qué cosas hacen cuando nacen con cierta premura, con cierto adelanto? ¿Qué se hace con el feto? ¿Qué se hace? Se le pone una incubadora, se le hace creer que sigue en el bien de la madre, ¿no? ¿Y qué cosa va a tener como consecuencia de eso? Que su niño va a ser como yo. O sea, a pesar que no me quiera, si eso va a suceder, su niño se va a parecer a mí. Es decir, no va a desarrollar físicamente de manera adecuada. Va a tener que ponerle cosas que lo compense para que no se parezca al profesor Llanos. Con todo entusiasmo, por supuesto, con alguna angustia, al saber que haciendo prematuro va a tener ciertas limitaciones. Y entonces, eso es lo que pasa. En la realidad, los sistemas funcionan con efecto retardado. No porque usted aprenda con cierta demora, crea que el retardo es un defecto mental. Usted no es un retardado mental, sino que existe un retardo normal del aprendizaje, de cualquier cosa que se da en la realidad cuando se trate de un fenómeno en el cual hay componentes que actúan influenciando por efecto causal uno con otro. Entonces, ya eso lo hemos explicado, ahora se trata de que usted me explique en su fenómeno, en su fenómeno, o en el fenómeno estudiado, ahora sé que me malinterpreten, en el fenómeno que usted ha estudiado, eh, ¿cómo se da ese efecto? ¿Cómo se da? Explíquemelo bien, ¿ya? Para poder yo ver si usted está ubicado en esta percepción. No se olviden que yo, si bien yo veo cómo usted lo está modelando, cómo está usando la herramienta, lo veo, pues eso vale, ¿sí o no? No lo estoy menospreciando. Ojo, cuidado, ¿eh? Con sus comentarios a otras personas. Pero sin embargo, a mí me interesa más el entendimiento del fenómeno, porque usted es un ingeniero de sistemas, no es un especialista en computación o en el uso de paquetes computacionales. Para eso no lo están formando. Algunos profesores hacen eso, pero digamos yo no. Yo lo que quiero es que su racionalidad esté centrado en el sistema a estudiar, en el sistema y explicar el sistema. Por eso la revisión del trabajo que usted me presenta, para mí, es de suma importancia, porque ahí usted expresa con claridad las explicaciones. Acá también lo hace cuando va a tener que hacer la exposición, también lo hace, ¿ya? Pero, digamos, a mí me interesa eso. Y usted hace la exposición para que este profesor, en sus limitaciones mentales que tiene, pueda tener cierta claridad de lo que usted ha pretendido hacer. Cosa que al leer, yo lo he leído, pero al volver a leer el trabajo que han hecho, no se quincee, no, perdón, no se equivoque, no hierre, no entienda mal. Por eso esta
existe esta instancia de exposición, que lo debe hacer usted bien. Ya Marco ha hecho el trabajo solo, así lo entiendo. Entonces, ya Marco, tienes, eh, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿45 minutos o una hora es? No, 45 minutos. Bien. A ver, Lenny, dime. Mi profesor, disculpe, las traducciones del ebook van a ser después de las Ah, no, exposiciones tienes razón. grupales. No, 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 va a ser antes. Disculpen, estoy en un... Hay tres expositores para el... Sí, ya también lo he revisado. Disculpen que se me está pasando, lo tengo marcado. El primero que va a tener que exponer va a ser el alumno Altamirano, Junior Altamirano. El segundo va a ser el estudiante César Dionisio y el tercero va a ser Lenin Quispe, o sea, tú. Bien, entonces, para esa exposición tiene usted 10 minutos cada uno. Parece que nos reduce el tiempo para las otras exposiciones. Entonces, eh, Junior puede empezar a hacer la exposición. Sí, profesor. Bueno, buenas tardes, compañeros. Profesor, en esta oportunidad voy a presentarles el trabajo de la traducción que corresponde al CIBOK desde la página 809. Me ha tocado en esta oportunidad dos artículos, que es en primer lugar la evaluación de desempeño de la ingeniería de sistemas en negocios y empresas y el desarrollo de capacidades de ingeniería de sistemas en empresas y organizaciones. Bueno, en primer lugar tenemos la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño tiene medidas de evaluación. Bueno, en primer lugar, tenemos que a nivel de proyecto se enfoca en indicadores clave de éxito al sistema y al proyecto y se diferencia al de nivel empresarial porque a nivel empresarial lo que se busca es tener un valor agregado para la empresa, un valor organizacional. Las medidas de evaluación que tenemos son estas que mencionan el CIBOK, son efectividad del proceso de ingeniería de sistemas, capacidad para movilizar los recursos adecuados, la calidad de los productos, puntualidad de los productos, el valor agregado tanto al proyecto, a las empresas como a los usuarios finales. Junior, discúlpame una pregunta, te puedo interrumpir brevemente así, Sí, profesor. puntualmente. Dime, ¿qué puede ser un producto resultante de un proceso de ingeniería y sistemas? Mm, Quiero saber si has entendido estos artículos. eh, bueno, generalmente lo de ingeniería de sistemas está asociado a los objetivos. Y un producto de ingeniería de sistema tiene que ser, por ejemplo, la satisfacción de uno de los objetivos. Continúa, te dije puntualmente, ya me has dado la idea si has o no entendido en realidad. Después voy a hacer una precisión. Sí, por Bueno, favor. eh, tenemos valor agregado de ingeniería de sistema para el proyecto, como lo habíamos mencionado anteriormente, el valor agregado para la organización y para los usuarios finales. Tenemos también el desarrollo de capacidades de la organización para los individuos, la utilización de los recursos, que más adelante vamos a mencionar, que tiene que ser de manera óptima, la productividad de los ingenieros de sistemas y la implementación y uso consciente de herramientas y métodos. Aquí tenemos un ciclo importante, eh, que es no, primero, para el análisis empresarial se tiene el paradigma del objetivo, objetivo, pregunta objetivo, pregunta y métrica, que esto lo vamos a mencionar luego, ¿no? Tenemos aquí el ciclo, primero el análisis, organización, la cultura y por último, no, perdón, el análisis, la organización,
El performance, el desarrollo y la cultura, ¿no? Son temas asociados del, dentro del sistema. Y tenemos aquí una discusión que menciona el artículo acerca de evaluación de medidas de desempeño. En primer lugar, tenemos la evaluación del proceso interno de ingeniería de sistemas, que está relacionado con calidad y eficiencia. Tenemos también la evaluación de capacidad para movilizar los recursos de un nuevo proyecto a fase nueva de proyecto, ¿no? Que está relacionado con, generalmente los recursos, tiene que estar en el tiempo y en el momento adecuado, ¿no? Los recursos son las personas, recursos financieros, infraestructura, entre otras cosas. Tenemos también el resultados de ingeniería de sistema de proyecto, corto, cronograma calidad, el valor agregado de ingeniería de sistemas a proyecto, valor agregado del sistema para los usuarios finales. Aquí, para los usuarios finales, es un tema un tanto complejo, ya que generalmente los usuarios finales eh, son factores que intervienen de manera indirecta dentro del sistema, ya que se les considera al final ya con la entrega del producto. Pero si les consideraría a los usuarios finales dentro del sistema, sería mucho mejor, ya que se estaría alineando mejor los objetivos estratégicos, ¿no? El valor agregado de ingeniería de sistema a la organización. Tenemos el desarrollo de capacidades de la ingeniería de sistemas de la organización, que se va a explicar más adelante en la evaluación del desempeño. Tenemos el desarrollo de la competencia de ingeniería de sistemas de los individuos, que el desarrollo de la competencia mejora de forma importante la eficacia, ¿no? La eficiencia dentro de la empresa. Tenemos también la utilización de recursos actual y prevista. Como ya lo mencioné, el uso de recursos tiene que ser bastante optimizados, tiene que estar eh, en el momento y en el lugar adecuado, ya que si está en otro lugar, no sé, estaremos generando retrasos. Eh, Tenemos el despliegue y el uso consciente de herramientas y métodos. Bueno, las consideraciones finales, esta parte es como un pequeño resumen que hace. Tenemos en primer lugar la complejidad de la evaluación, que la empresa debe considerar tanto aspectos técnicos como organizacionales y humanos blandos, ¿no? Por eso en este caso sería como la cultura, la capacitación del personal. Tenemos también las expectativas de las partes interesadas, no siempre son claras. Por eso es importante que los usuarios finales estén involucrados en todo el desarrollo, ¿no? Porque la alineación, considerando los usuarios finales, van a cambiar en requisitos. Por eso puede que se dé el caso de que se tenga que alinear de nuevo las metas y valores. Tenemos también la importancia de las métricas que deben reflejar el propósito y valores de la organización, evitando comportamientos no deseados. El rol del proceso versus la creatividad individual, que el proceso de ingeniería de sistemas se complementa con la creatividad individual, no lo reemplaza. Debe ser una herramienta para potenciar la innovación, no una restricción. Por esta razón es que tiene que ser un complemento. La verdadera mejora surge de la combinación entre un proceso, personas, organización y liderazgo. Ahora tenemos el desarrollo de capacidades de ingeniería en sistemas en empresas y organizaciones. Tenemos el ciclo, que es el mismo que el anterior. Como vemos, el ciclo es un ciclo PDCA, ¿no? Analiza, organiza, ejecuta, evalúa y desarrolla. Lo que abarca es evaluación de capacidades presentes y futuras, medición del desempeño organizacional y uso de marcos como el CMMI para guiar las mejoras, ¿no? Eh, en esto está bastante ligada las partes de mejora continua, ¿no? Como el Lean u otro tipo o parecidos. Tenemos las palancas de cambio generalmente asociadas a los líderes para activar en toda la empresa, ¿no? Tenemos el ajuste del contexto y estrategia de la empresa. Tenemos la revisión de capacidades requeridas, porque
la sobreestimación o la subestimación de capacidades puede generar que haya un desequilibrio, ¿no? Eh, por ejemplo, puede ser las colas. Las colas son cuando el sistema trabaja a una capacidad cercana al nivel máximo requerido, ¿no? Eh, la reorganización interna para mejorar la asignación de roles, de roles. Tenemos que tener mucho cuidado en la reorganización porque si tenemos tal vez algún conflicto con esto luego de una reorganización, vamos a tener una baja en rendimiento. Tenemos la capacitación, redistribución o incorporación de recursos de personal, ¿no? Contratación tal vez de nuevo personal o recursos, crear, crear nueva infraestructura, contratar. Tenemos también un cambio cultural sostenido, que esto es muy importante para el clima organizacional. Necesita un compromiso de todas las partes interesadas para el cambio. Y alineación de los objetivos, incentivos con las métricas adecuadas. Métodos para el cambio. Dentro de los métodos de cambio tenemos las mejoras, hacer mejor las cosas cotidianas. eh, por ejemplo, cosas como el Six Sigma, por ejemplo, ¿no? Que es un método de mejora continua para optimizar de manera eh, en altos niveles, ¿no? Mejora de optimización a altos niveles para evitar así cualquier tipo de error. Tenemos la gestión de nivel de madurez tecnológica. Es importante la madurez tecnológica porque en muchos casos no hay compatibilidad en la tecnología si no tenemos Muchas una gracias, base de tecnología Junior. buena. Acabó el tiempo. Muchas gracias. Bien. Seguimos con el siguiente expositor. Mm, Listo, muy buenas tardes con todos. Hoy le voy a presentar lo que viene a ser tres casos reales que reflejan cómo el pensamiento sistémico, la ingeniería de sistemas impacta directamente en la vida real. Veremos cómo el caso TERAC 25, que está mucho ligado, pero muy ligado a la radiación médica, y también esta incubadora Nurture, justamente hablando de lo que viene a ser el tema de los embarazos, los recién nacidos, cómo esta máquina es una innovación diseñada desde un contexto social y técnico. Y finalmente vamos a ver lo que es el GPS, lo que es el sistema de posicionamiento global, que muestra cómo integrar tecnología, gestión y colaboración a gran escala. Bueno, mi nombre es César Inicio, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y para cada caso dejaré algunas lecciones valiosas sobre el diseño de responsabilidad, la adaptabilidad y el pensamiento sistémico aplicado. Empezamos con lo que viene a ser la radiación médica, el TERAC 25. El TERAC 25 fue un acelerador lineal utilizado para tratar cánceres en los años 80, ¿no? A diferencia de su antecesor, que es el TERAC 25. El nuevo modelo, que es el TERAC 25, eliminó los mecanismos físicos de seguridad y dejó la protección del paciente exclusivamente en mano del software. Ahora, si nos ponemos a pensar el resultado, entre el año 1985 y 1988, como mencionaba el libro, traía en sí 6 accidentes, donde 5 de ellos conllevaban lo que viene a ser casos mortales, o sea, la muerte. Ahora, ¿esto por qué? Porque el software fue desarrollado sin pruebas rigurosas, y ahora podemos aclarar hechos, se eliminaba todo tipo de documentación, no había, y se ignoraron fallos reportados por hospitales. Además, se reportaron condiciones de carrera en el código que, combinadas con la falta de enclavamiento de software, provocaron sobredosis letales de radiación. Esto es muy fatal. En este caso, identificamos errores criterios del caso de ingeniería de sistemas, lo que dice eliminación de redundancia de seguridad, ausencia de riesgos y falta de retroalimentación y protocolo de seguimiento ante fallos. La lección principal es clara. No se puede confiar completamente en el software sin mecanismos físicos de respaldo. La seguridad debe diseñarse desde múltiples capas y considerar tanto lo técnico como lo organizacional.
El TERA 25 es un llamado de atención. Los sistemas complejos no fallan por una sola causa, sino por una cadena de decisiones mal integradas. Pasamos al segundo caso, lo que viene a ser el diseño para la mantenibilidad o la que es el incubador Nature. La incubador Nature, como le has mencionado, es para nuestros casos, bueno, desarrollados, reduce significativamente la mortalidad infantil. Bueno, en un caso ya, casos extremos que viene a ser Indonesia, como menciona el libro, muchas de estas incubadoras fallaron poco tiempo después de ser donados. Ahora, si nos ponemos a pensar sobre la causa, eran equipos muy costosos, difíciles de mantener y sin repuestos locales ni personal capacitado. Frente a esto, el ingeniero Thomas Prestor, que viene a ser la organización de Sindan Matters, propuso una solución innovadora y adaptada al contexto, crear incubadoras usando partes de automóviles, ¿no? Como ya está acá, mucho circula, pues, y fácil de reparar en caso de cualquier parte del mundo. Y así nació la Culture, basada en faros para generar calor, ventiladores de tablero para circular el aire, timbres de autos como alarma, ¿no? Este es un diseño que no solo funcionaba, sino que era fácil de mantener, porque cualquier técnico mecánico local podía repararlo. Ya no es necesario leer un manual técnico en inglés, ni siquiera piezas importadas. En este caso, ¿qué estamos aplicando, no? Lo que estamos aplicando es el pensamiento sistémico. Se consideró un ciclo de vida completo del sistema desde el uso hasta el mantenimiento. Se diseñó para la mantenibilidad, no solo para la funcionalidad, y se aprovecharon recursos y conocimientos locales en lugar de mantener soluciones importadas. Ahora, la gran lección es que una solución tecnológica no solo es útil si se puede mantener y adaptarse al entorno real. El real, perdón, el valor no está solo en la innovación técnica, sino en el diseñar con empatía y sentido común sistémico. Pasamos al último caso, lo que viene a ser el sistema de posicionamiento global, que es el GPS. El GPS es un sistema de radioposición satelital compuesto por 25 satélites que orbitan la Tierra cada 12 horas. Emiten señales continuas que permiten determinar la posición, navegación, sincronización de tiempo, tanto para usuarios militares como civiles. Su desarrollo fue liderado por el Centro de Ingeniería de Sistemas de las Fuerzas Aéreas en la institución tecnológica de las Fuerzas Aéreas, con apoyo múltiple de agencias y con contratistas a través del Joint Program Office. El proyecto GPS es un ejemplo de SOS, que viene a ser el System of Systems, un sistema complejo compuesto por subsistemas semi-autómatos, como le viene a ser el segmento espacial, el segmento de control y el segmento de estudio. Ahora, con la aplicación clave es el ingeniería de sistemas siguiendo el marco de Franz Sage, que incluyó la definición y gestión de requerimientos, integración de interfaces, gestión de riesgos y soporte, lo que viene a ser en la parte del ciclo de vida. Ahora, las lecciones que también nos presentan en el artículo es que tenemos que aprender a invertir en personas con visión sistémica, mantener una gestión rigurosa de configuración, asegurar apoyo organizacional continuo y aplicar gestión de riesgo desde el inicio del proyecto. Este caso nos permite contrastar dos enfoques clásicos, como se había mencionado. Lo que asume como los requisitos son estables y bien definidos, y por otra parte tenemos el complejo y adaptativo, que es el CSI, el S, el SOCE, ¿no? Que entiende que en sistemas evolutivos los requisitos cambian y los actores son múltiples, y las soluciones deben ser resilientes. El éxito del GPS no solo fue técnico, sino organizacional y sistémico, que muestra una clara de cómo la ingeniería de sistemas puede coordinar múltiples dominios, actores y tecnologías para crear soluciones globales y sostenibles. Ahora, quiero que crear unas reflexiones finales, ¿no? En estos tres casos, no solo la ingeniería de sistemas trata solo de diseñar tecnología, sino de cómo entender cómo interactúan las personas, los procesos, el entorno y también la tecnología en sistemas complejos. Con el Tera 25 hemos visto que una mala gestión del riesgo y la confianza ciega en el software puede tener consecuencias fatales. En el New Tour aprendimos que el diseño más valioso, ¿no?, es el que se adapta al contexto y puede mantener
con lo que ya existe. Y mientras que el GPS entendimos que la integración de múltiples actores y dominios exige un enfoque colaborativo, adaptativo y sistémico. Ahora, la ingeniería de sistemas es una herramienta poderosa para afrontar los grandes desafíos del mundo real. No solo se puede aplicar con misión, empatía y responsabilidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos con el siguiente expositor. Bien, muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad les voy a hablar de dos artículos que me tocó traducir en el CIBO. El primero de ellos fue el sistema de gestión de proyectos de la Agencia Espacial Rusa. Y bueno, este artículo nos cuenta cómo es que la Agencia Espacial Rusa enfrentó uno de los mayores retos en cuanto a gestión de proyectos se refiere. Y se trataba de coordinar múltiples misiones críticas, pero a la misma vez. Y para esto vamos a imaginarnos una empresa donde haya múltiples proyectos, pero todos ellos con un presupuesto ajustado, con unos plazos estrictos, con la competencia por recursos entre los mismos proyectos. Y a todo eso deberíamos añadirle eh, una estructura rígida y burocrática que lo que hacía era retrasar la toma de decisiones. Y bueno, ante esto, era obvio que la agencia espacial no iba a poder solucionarlo con una simple gestión de proyectos tradicionales y por eso tuvo que optar por otro sistema mucho más complejo. Y se trataba del sistema complejo adaptativo de gestión de proyectos. ¿En qué consistía este sistema? Bueno, acá los proyectos y los recursos eran vistos como agentes virtuales, los cuales tomaban decisiones de manera autónoma. Por ejemplo, había un agente tarea que buscaba cuáles eran los recursos más óptimos para completarse, o había un agente humano que se encargaba de buscar las tareas que le fueran a dar más experiencia o que le sean de mayor utilidad, ¿no? Y bueno, todos estos agentes interactuaban como si se tratara de un mercado virtual. Y ahora, este ecosistema virtual que les estoy mencionando, usaba una base de conocimiento muy compleja y muy enorme, ¿no? Y esta base de conocimiento este mundo virtual se relacionaba también con el mundo real. ¿Cómo lo hacía? Pues mediante paneles de control. Estos paneles de control lo tenían tanto los jefes de proyecto como eh, los miembros o los colaboradores del proyecto, ¿no? Lo que hacían era, de esta manera, con este panel de control, podían aumentar mucho más su eficiencia, tomar decisiones mucho más rápido y poder avanzar el proyecto de manera más óptima, ¿no? Y bueno, qué se logró con este nuevo sistema que implementaron en la Agencia Espacial? Bueno, se pudo observar que se incrementó de entre 10 al 15% en la productividad de los miembros del proyecto. También se pudo reducir lo que es de 4 veces la cantidad de personal requerida en un solo proyecto. Ya no se necesitó tanta gente. Y lo más significativo, lo más llamativo de esto es que pudo reducir de 2 a 3 veces el tiempo de respuesta ante eventos disruptivos, ¿no? Que son imprevistos y que salían de la nada. Y también que incrementó del 15 al 30% lo que es la cantidad de proyectos completados dentro del presupuesto y el plazo establecido, ¿no? El siguiente artículo que me tocó ver es cómo la falta de intercambio de información puso en peligro la misión Cassini-Huygens de la NASA ESA a Saturno. Y bueno, para ponerlos en contexto, en 1997 la NASA y la Agencia Espacial Europea lanzaron una de las misiones más ambiciosas, ¿no? Y este era poner en órbita a lo que ellos llamaron Cassini, para que luego el Huygens bajara a uno de los satélites más conocidos de Saturno, el cual era Titán, ¿no? Ahora, la ESA para este proyecto, para esta misión, no consideró lo que era el efecto Doppler, ¿no? Ya que Huygens iba a enviar la señal a Cassini y, y como no se tomó en cuenta este error, entonces pudo haber fallado de lo que era toda la misión, ¿no? Eh, y podemos ver acá cómo es que una simple
una simple información técnica no se tomó en cuenta, ya que priorizaron más que todo otras cosas y algo tan simple y técnico no lo tomaron en cuenta y lo dieron como obvio, ¿no? Este pequeño error que parecía menor fue que hizo que fallara toda la misión, ¿no? Y ahora, toda esta misión hubiese fracasado si no hubiese sido por este hombre, Boris Smets, que justo unos meses antes de que se lanzara o que se separara Huygens de Cassini, eh, hizo lo que era, simuló el sistema que haría, eh, mejor dicho, el sistema lo simuló viendo qué haría la nave en esa simulación, ¿no? De esta forma pudo detectar lo que era esa falla del efecto Doppler, ¿no? Y bueno, pudo avisar a tiempo y pudo ajustarse la trayectoria de la nave para que pueda tener un mayor ángulo de recesión y el efecto Doppler se pueda reducir, ¿no? Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, como ya les había mencionado, el efecto Doppler ya era muy conocido, todos lo conocían, era una información muy técnica y básica que lo dejaron de lado y tomaron más en cuenta otras prioridades, ¿no? Y bueno, eso no se debería hacer, ya que todo debe ser tomado en cuenta al momento de iniciar una misión o iniciar un proyecto, ¿no? Y también este artículo nos deja eh, como información de que hay que simular condiciones reales, ¿no? Para poder evitar justamente lo que acabo de mencionar de manera anticipada y se pueda prevenir, ¿no? Y también la otra lección que nos dejó este artículo es que debemos identificar y eliminar SPOFs, ¿no? ¿Qué es un SPOF? Pues es un punto crítico de un sistema, lo cual es que si es un componente crítico del sistema que si llega a fallar hace que todo el sistema deje de funcionar, ¿no? Que es justamente, en este caso sería el efecto Doppler, que iba a hacer que fallara toda la misión que habían planeado, en la cual se invertían millones de dólares. Y si no fuese por este hombre, Boris Smet, hubiese fallado, ¿no? Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Una noticia que ha dado, digamos, un impacto menguado en el país ha sido el inicio de operación del nuevo aeropuerto, ¿sí? Tenemos la noticia de que se han producido fallas, ¿no? Que genera un impacto minimizado por la propaganda, por las noticias, del efecto que en tantas personas puede haber tenido de no poder viajar por, por no haber previsto un escenario. Acá en la traducción se refiere a una resolución basado en mecanismos de simulación. El uso de los instrumentos de simulación son, digamos, de una importancia fenomenal. El uso de esos instrumentos puede ser vertebrales para dimensiones digamos, de actuación eh, cuya, cuyo manejo real no siempre es, digamos, posible, sin alto costo, ante la falta de previsión. Esto es una cosa, si bien en esta traducción se ha mostrado la intervención post-identificación del problema, lo que se procura es aplicar este concepto de inteligencia cibernética, que es tener cuidado en tener un manejo claro del escenario que se nos va a presentar hacia adelante y tomar las previsiones necesarias para poder actuar de una manera eficaz. Es decir, para la ingeniería de sistemas no hay, digamos,
digamos, el campo de prever el funcionamiento de algo real de cierta envergadura es esencial en su trabajo. Es decir, no haber previsto en las dimensiones que se tenía para los vuelos que iban a venir apenas se aperture el servicio del aeropuerto, fue una falla de la ingeniería de sistemas. No de un ingeniero de sistemas, ¿eh? Sino del concepto de la ingeniería del sistema. Entonces, cuando ha habido esa falla, yo he dicho, ahí no ha habido un trabajo de ingeniería de sistemas, en la cual se han establecido claramente los diferentes factores y en qué dimensiones deberían haber operado y qué aspectos, qué sucesos pudieran haber sucedido. No hubo. Y lógicamente tampoco debe haber habido algún tipo de herramienta o instrumento para simular el inicio, ¿no? Este modelamiento de procesos, el Program Model, se utiliza de hace no sé cuántas décadas, que es muy simple de usar, aunque es un poco complejo de articularlo. En la universidad, algunos profesores lo usan. Posiblemente en algún curso que usted tenga de simulación, va a haber otros cursos de simulación que van a aprender a utilizar que se trata de representar situaciones determinadas para ver cómo se sincroniza dichas situaciones y qué cosas podrían suceder, hacer análisis de sensibilidad. Con dinámica de sistemas, lo que hacemos es representar la realidad que ya pasó, ojo, no es la que va a suceder, no es mira el futuro, mira el pasado, para poder articular con variables explicativas lo que ha sucedido, relacionándolos de manera apropiada para que reproduzca el fenómeno que sucedió. Y de esa manera, estudiar qué factores intervienen, estudiar qué pasaría si se hacen los cambios correspondientes, ¿no? O sea, se simule la realidad. Se simule el desastre, se simule el éxito. Eso es la ventaja, digamos, del ejercicio de la ingeniería de sistemas, en el campo de ingeniería de sistemas se da. Más. Ahora se utiliza en muchos ámbitos, ¿no? Pero en la ingeniería de sistemas se utiliza mucho el tema de la simulación. Muy bien, yo quiero cerrar con ese comentario, esta última intervención. Y decirle lo siguiente. Primero, volver a repetir. Présteme atención, por favor. Ruth, ¿estás ahí? O sea, que hay que esperar, no se dio al baño, pero... No, no está ahí, está ahí. Sí, profesor. Gabriel, ¿estás tú ahí? Sí, profesor. Gabriel también está allá. Muy bien. Présteme atención. Primero, jamás vuelvan a traducir o a referirse a esta expresión que en las traducciones que estoy escuchando lo traducen como pensamiento sistémico, jamás lo vuelvan así decir. En la categoría de sistemas, lo que existe es un pensamiento de sistemas. ¿Cuál es la diferencia? En la semántica es un pensamiento de sistema. Es un pensamiento que cree, que le atribuye a la realidad que razonas como si fuera un sistema, pensamiento de sistema. ¿Está bien? Porque le atribuyes a lo que estás viendo la consideración de que se trata de un sistema, lo que observas. Pensamiento de sistema. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Y si lo atribuyo, le atribuyo a lo que veo una condición de sistema, lo que hago es describirlo como un sistema, lo que hago es aplicar los principios de sistemas, lo que hago es tratar de darle un entendimiento bajo el framework de la definición de sistemas. ¿Sí o no? Porque mi pensamiento es un pensamiento de sistemas. ¿Está bien? Présteme atención, ¿eh? Otra cosa es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico no tiene la idea
de que estás asumiendo que la realidad es un sistema. No. Está asumiendo que tú estás articulando los diferentes aspectos que hay en la realidad. Está tomando en cuenta los diferentes componentes de la realidad, los diferentes aspectos que intervienen en lo que estás observando. Eso es lo que presupone. A eso se le llama pensamiento sistémico. No que ese conjunto de aspectos que estás considerando funcionan como un sistema. ¿Notan la diferencia? No es tan fácil. Una cosa es decir pensamiento sistémico, yo estoy considerando los diferentes aspectos que están vinculados a lo que yo estoy observando, a lo que quiero estudiar, a lo que quiero entender. ¿Está bien? Es una cosa decir eso. Y otra cosa es decir eso, y eso funciona como un sistema. Porque si funciona como un sistema, hay que describirlo por sus componentes, hay que describirlo explicando qué relación hay entre ellos, hay que describirlo describiendo claramente, indicando claramente cuál es su finalidad, articulando el ámbito en el cual se está desenvolviendo, porque así se define un sistema. Yo puedo considerar todos los aspectos de algo sin pensar que es un sistema, y no lo describo como un sistema. Además, yo aplico los principios del sistema, el principio de subsidiariedad, el principio de interacción, el principio del determinismo y el principio de la equifinalidad. Aplico los 4 principios para poder explicar el fenómeno, porque mi pensamiento es un pensamiento de sistemas. Entonces, cuando usted de un documento oficial, de un documento especializado en inglés, ven este system thinking, o sea, usted lo tiene que traducir como pensamiento de sistemas, porque además es la referencia a la escuela del pensamiento de sistemas que proviene de la Gran Bretaña, de Inglaterra, que proviene de ahí, que tiene una serie de aspectos conceptuales que se obliga el pensador de sistemas a utilizar, que son los principios que se deducen de estas bases filosóficas de la fenomenología y de la hermenéutica. Se tiene que ceñir a esa manera de entender la realidad. Mientras que el pensamiento de sistemas no le interesa, ni sabe, e ignora de qué se trata. ¿Está claro? Y cuando uno traduce otro documento que no es un especializado y ponen, ¿no? System thinking, usted puede traducirlo como pensamiento sistémico también. No hay problema. Pero se trata de uno especializado, tiene que hablar más del pensamiento de sistemas, que es una categoría conceptual en el ámbito de sistemas. No sé si me han entendido todos. Si alguien no ha entendido, levante la manito para poder repetirlo. Está grabado, de manera que si usted desea lo vuelve a escuchar y lo puede hacer repetir varias veces, ¿no? Para que no se olvide. ¿Cuál es el producto que tiene, el resultado que tiene un proceso de ingeniería de sistemas? ¿Qué es un proceso de ingeniería de sistemas? Aquí se le llama proceso de ingeniería de sistemas. A ver, ¿quién fue? Junior, creo, ¿no? Junior fue el que ha tratado el tema. ¿A qué se le llama eso? Proceso de ingeniería de sistemas. Porque hay que evaluar el rendimiento, dicen, ¿no? El rendimiento. Y hay criterios, aspectos que hay que evaluar, ¿sí? Sí, profesor, según el CIBO, Ya, era un proceso, era como un conjunto de actividades, ¿no? claro. Conjunto de actividades que te reciben entradas y tienen que transformarla en salidas. Claro, pero el proceso de ingeniería de sistemas es el método a través del cual yo diseño una solución ante una necesidad planteada.
Es un proceso que permite construir o diseñar una solución, un sistema que resuelva la necesidad de algo o de alguien. ¿Está bien? Eso es un proceso de ingeniería de sistemas. Es el camino que se sigue, es el conjunto de actividades que se realizan para producir un diseño o un modelo de la solución que resuelve una serie de necesidades. ¿Está correcto eso? Ojo, tienen que ustedes estar claros en eso. Entonces, cuando se habla del el resultado de un proceso de ingeniería de sistemas, se trata de un diseño final, de un sistema articulado. ¿Cómo se evalúa eso? Eso es lo que ha explicado Junior. Sin que Junior tenga mucha claridad de qué se trataba ese resultado. Y es muy importante. Entonces, cuando uno tiene duda, pues pregunta, ¿no? Pero en este caso no hay duda, se supone que es un resultado, no es cualquier resultado. Lo que el ingeniero de sistema hace es entregar a quien lo ha requerido el diseño de un sistema nuevo, de un sistema mejorado, de un sistema eliminado, ¿ya? De un sistema transformado. Ese es su resultado. El resultado de un proceso de ingeniería de sistemas. ¿Está bien? Porque de un proceso de ingeniería de software, ¿cuál es el resultado? Un software, un elemento de software o componente de software o un software integrado. Es software, ¿sí o no? Es decir, esto tiene que estar claro en ustedes, ¿ya? Bien, ¿qué más? Y por último, no se olviden, si que faltan los que van a traducir, que se traduce todo, incluso los cuadros, los gráficos, todo se traduce, por si acaso. Y lo que no han hecho, pues, lamentablemente, no alcanzan el nivel completo de satisfacción. Bien, con eso le damos espacio a, a Gianmarco, ¿no? A Gianmarco para que se, se despache con todo lo que ha hecho. Bien, a ver, Gianmarco, ¿estás? Sí, ingeniero. Procede. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El caso de su grupo se va a tratar ahora de la comercialización de la harina de pescado de Perú a China en el periodo de 2018 a 2022. En esta ocasión voy a presentar el trabajo solo y vamos a hacer una revisión al diagrama causal que hemos configurado para esta presentación. Lo resaltante y lo que vamos a observar ahorita va a ser sobre, por ejemplo, esta variable exógena que hemos agregado. En este caso hemos puesto como periodos favorables de pesca. Nosotros no tenemos el control de- del clima, de la temperatura, de las condiciones climáticas en el mar peruano. Sin embargo, tiene mucho efecto en, por ejemplo, la captura, ¿no? Porque hay periodos, en estos dos periodos que se dividen en el año, va a haber más cantidad Gianmarco, de peces. Dígame, Gianmarco, ¿me ingeniero. escuchas? Sí. Ya. Yo voy a mencionar que voy a interrumpir, porque este es el tema ya pre-final. Porque al final ya no hago comentarios, solo califico. Fíjate, periodos, periodos. Esa es una variable. ¿Es una variable? Mm, ¿Es una variable o una consideración a los periodos? sería una consideración, ¿no? ¿Y captura es una acción o es una medición? Es una medición, ¿Qué cosa mides? la cantidad de anchovetas capturadas.
cantidad de anchovetas legalmente Claro, pescadas, capturada, pescadas. capturadas. Eso es lo que es eso. Sí. ¿Y por qué no lo has puesto de esa manera? Ok, ingeniero, lo voy a cambiar. Ya. Las variables tienen que ser algo que es medible, no se trata de explicar algo que sucede, sino medir eso que sucede. En eso consiste las variables, en la expresión cuantitativa o cualitativa si quieres, pero de una acción que se hace, que no está descrita ahí la acción, sino la medición. Continúa. Ok. Eh, bueno, estaba hablando sobre los periodos favorables, ¿no? En este caso, arreglando esa variable, influye también en el tamaño del pescado, ¿no? Tamaño del Eh, pescado. De un de la pescado anchoveta. de de dos anchovetas, Claro, ¿de cuántas anchovetas? El tamaño claro, sí, promedio será. claro, claro. Sería el tamaño promedio de las anchovetas en ese periodo. Y se mide Ok, el ingeniero. promedio del tamaño. Se considera para para poder pescar o no pescar, ¿no? Porque si son muy pequeños, se los regresa. Los más grandes sí se, Ya, pero se contabiliza lo que se regresa, lo que no se regresa a nivel no general. no se contabiliza, simplemente solo se pesca a los grandes y no se pescan No, los pero pequeños. el tamaño es variable. Claro. El tamaño es variable. Es decir, es Mm, una variable del fenómeno o el acto de pescar. Yo pesco pequeños, grandes. claro, es más el acto de elegir, pues, Por ¿no? En eso, la no pesca, es una variable de un en el modelo fenómeno. Ok. dinámico. Entonces, ya, te estoy haciendo las observaciones directamente Sí, para que ingeniero. luego lo que tú consideres necesario hacia adelante debes corregir. Continúa. Ok, ok, ingeniero, muchas gracias. Así como los periodos influyen en la cantidad de captura legal de anchoveta, también influyen en la cantidad ilegal de captura de anchoveta, ¿no? Esas serían las tres principales influencias de esta variable exógena que hemos considerado. Después tenemos también, yendo a la cantidad de captura legal de anchovetas, esto va a influir primero en el esfuerzo de pesca. El esfuerzo de pesca se considera como el esfuerzo que tiene en general, el momento de pescarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hay mucha captura de anchoveta, significa que en el mar están quedando cada vez menos anchovetas, por lo tanto el esfuerzo de pesca aumentaría porque sería más difícil pescar las anchovetas. También igual, ¿qué es el esfuerzo de pesca? El Esfuerzo, esfuerzo de pesca es una medición también. pero ¿qué cosa mide? ¿Qué cosa se mide ahí? ¿Cómo se Eh, mide? la- claro, se mide por eh, cantidad de anchovetas que hay todavía Eso en es, el mar. eso es otra cosa. Acá estás hablando del esfuerzo de pescar. Claro, Lo que claro. resulta más o sea, te tienes que esforzar más para pescar si hay menos Ujú, anchoveta en el mar, ¿sí? exacto. Eso es Ajá. lo que dice, quiere decir eso. Pero eso, Sí. ¿cómo se mide ese esfuerzo? Hay un índice de, de cantidad de unidad de esfuerzo de No, pesca. ¿cómo? Pero ¿cómo se mide? Te estoy diciendo cómo se mide. Ah, Puede ya, ser mil, como sea. A sí, ver, como usted mencionó, tiene que ver con la cantidad, ¿no? Cantidad entre, ahorita no tengo el número, pero sí es un índice en general. pero es un No, índice no de qué, exactamente pues, ¿qué con cosa el, es? Ah, no, no recuerdas. Ya, continúa, continúa. sí, pero sí, disculpe. Ok, entonces, teniendo en cuenta que se pueda medir, ¿no? El esfuerzo de pesca, esto influiría, como es más difícil pescar, si es más difícil pescar, habría más costos al momento de hacer la búsqueda, buscar los peces del tamaño normal, tamaño que se podría pescar, ¿no? Entonces, aumentaría todo eso. También tenemos que la captura de anchoveta influye también en los costos, ¿no? A más captura de anchoveta, hay más costos que vamos a consumir, más que nada en combustible y en costos operativos para la captura.
cuando se captura También, más, cuesta más que cuando se captura menos. si se quiere capturar más, va a costar más la captura. No, no, no. Eh, Te repito, no te digo si se quiere. La palabra se quiere claro, es una un sentimiento de alguien. Yo estoy diciendo, ok. cuando se captura más, ¿se produce un mayor costo? No, eso sería ya como resultado, ¿no? No condiciona. Tiene razón, ingeniero. No tiene una Continúa, relación continúa, continúa, de continúa. efecto. Ok. Bueno, eh, pasamos a nuestro, a ver, a la producción. Después de la captura y de las anchovetas, tenemos una producción que vamos a orientar, ¿no? A la harina de pescado. Sin embargo, también hay una producción ilegal de harina de pescado, ¿no? Todo esto va a reducir y aumentar el stock que tenemos. ¿Por qué eh, la producción formal de harina de pescado genera un efecto causal en la mayor producción de harina de pescado de manera informal? ¿Por qué? mm, ¿Por qué al tener mayor producción de harina de pescado de manera formal. formal, este influye a que haya más producción informal de harina de pescado? Sí, sí, no hay influencia en general. No tiene nada que ver. Mira, Gianmarco, yo creo que tienes que darle tiempo al razonamiento de esto, porque esto que a estas alturas estemos haciendo una corrección básica de la conceptualización no es lo, lo apropiado, pues, ¿no? Tienes que tienes que ir a un recuento nuevo, porque si no estamos gastando el tiempo de algo que no está bien concebido. Eh, Ok, ok, Avanza, salgamos del causal porque yo pienso que ya tú mismo tienes que ver cómo haces algo mejor. ok, claro. En nuestro caso hemos considerado la variable cualitativa de calidad de la anchoveta. Calidad Lo de la hemos, anchoveta. No, dime qué sí. cosa es calidad en la anchoveta. La calidad, bueno, vamos a trabajarlo como buena, regular o baja calidad de anchoveta. Y sería en este caso lo vamos a asociar al porcentaje de grasa, ¿no? Eh, ¿Cuánto bueno es la anchoveta respecto al porcentaje de grasa que tiene? Pero ¿eso es una medición global o cada anchoveta yo puedo ver si es, cuándo su peso, cuánto tiene de grasa y cada No anchoveta? sería por tonelada, sería. ¿Y cómo se mide la cantidad de, de grasa de la tonelada de anchoveta? Ese es un indicador que sale, Se relaciona con el peso y el tamaño en promedio. pero eso no es calidad, ese es el peso. Calidad, Mm, o sea, yo les dije al comienzo, que tú no estabas posiblemente, que calidad jamás es una variable cualitativa. ok. ¿Por qué? Porque cuando uno ve un fenómeno productivo, digamos, a nivel general, por ejemplo, cuando se exporta, si yo estoy haciendo un modelo de exportación, se exporta en calidad de exportación, así se le llama, calidad de exportación, que tiene condiciones establecidas. Yo no puedo estar poniendo ahí la medición de la calidad, porque primero es difícil y segundo digamos, una premisa previa. Yo produzco de una calidad determinada. Claro. No es fortuito, no es porque hay más de esto, más de esto otro. Entonces, calidad no es una variable cualitativa.
yo siempre les digo, hay que tener mucho cuidado, porque esa no es una referencia que suele ser, eh, digamos, se puede asociar a factores que tengan un comportamiento dinámico, ¿no? Porque normalmente uno produce con cierta calidad, de cierta calidad. Muy bien, continúo. Sí, ok. Hemos considerado por el momento dos variables de retardo ¿Por qué se que se llama van hemos, ah? ¿Con quién lo has hecho? bueno, está hablando por el grupo, pero en realidad yo lo he avanzado solo. Ya, tú se habla en primera persona. Ok, he considerado la variable de retardo, en este caso, para la cantidad de anchoveta adulta, ¿no? Esta sería en nuestro flujo. La anchoveta joven tarda un tiempo en considerarse anchoveta lista para pescar. Entonces, hemos considerado esa cantidad de anchoveta adulta, le hemos considerado como un tiempo que va a tomar en llegar a ese tamaño necesario, ¿no? Y hemos considerado, de hecho, no hemos considerado, se considera el tamaño para que llegue al tamaño adulto 6 meses aproximadamente. Como nuestro sistema está en años, lo hemos puesto en Seis lo hemos puesto, meses. ¿Estás sí, seguro? desde, ¿Estás seguro que 6 meses es adulta la chaveta? ¿Estás seguro de eso, no? No, sí, así lo había un intervalo de 4 a 6 meses más o menos. ya. Desde que nace hasta que ya son anchovetas listas para la pesca. Esa sería sería mi primera variable de retardo, considerando, ¿no? Pues no, eso sí, las variables de entrada, biomasa de chaveta joven y la cantidad que hay en realidad al inicio para que se transforme en biomasa de anchoveta adulta. Y la segunda variable de retardo, lo hemos puesto nosotros, lo he puesto en la parte de la cantidad de harina de de harina de pescado producida. Porque al momento de nosotros tener el stock listo de harina de pescado en ya pescado, necesita un tiempo todavía para que esa cantidad de harina de pescado perdón, esa cantidad de choveta pescada sea harina de pescado producida. Sin embargo, ese tiempo de producción no es muy grande, ¿no? Es bastante corto, como unos 3 días como máximo, porque tiene que hacerse, es un proceso ya industrializado, entonces generalmente la cantidad de anchoveta que va llegando se va llevando a las maquinarias de procesamiento para que sean harina de pescado. En nuestra variable le hemos puesto que tiene que ver como el tiempo, en este caso serían 3 días más o menos, es esa cantidad en años, y inicialmente no tenemos nada de harina de pescado. Eso es lo que hemos trabajado para el retardo. En nuestro sistema tenemos bastantes más variables de retardo que no he colocado todavía. Esas serían las dos principales que he puesto, ingeniero. ¿No tienes los gráficos? Mm, en mis gráficos no han salido, como mi Forester no termina de correr, entonces los gráficos no me terminan de resultar. Ya, pero Por eso no los he puesto. a estas alturas, eso es grave, digamos, porque yo lo que espero con la explicación, ver los gráficos, ¿no? Sí, Bien, sí, muchas gracias, muchas gracias. gracias, ingeniero. Tienes que recuperar un pocotón de tiempo. ¿Ah? Bien, nos da tiempo para el siguiente grupo. Para el siguiente grupo. Listo. Ah, muy buenas tardes. Bueno, vamos a abordar un tema crítico en la sociedad, pero no desde el enfoque sistémico, en lo que viene a ser el feminicidio en el Perú, retomando el caso entre el año 2015 al 2022. Mi nombre es Inicio y bueno, vamos a proceder con el inicio, ¿no?
Entre el año 2015 y 2022, el Perú enfrentó una alarmante ola de feminicidios. La cifra lo estamos viendo lo que viene a ser en el diagrama Forrester que hemos estado presentando las semanas pasadas. Lo que hoy día vamos a añadir viene a ser el diagrama de retardo, perdón, la variable de retardo, lo que permite visualizar cómo ciertas acciones tienen efectos diferidos en el tiempo, ¿no? Como el ejemplo que había explicado el ingeniero al inicio de los tiempos de los embarazos, después de qué tiempo se van dando los nacimientos, ¿no? Bueno, vamos a empezar directo por el diagrama causal mejorado. Bien, continuando con lo que es el diagrama causal, hemos hecho acá unas cuantas correcciones que se nos sugirieron. La primera de ellas fue borrar la relación que había entre cantidad de personas con empleo informal y cantidad de mujeres con empleo en el sector STM, porque considerábamos, era más que todo una relación matemática y no tanto una relación causal, ¿no? Entonces hizo ahí esa eliminación de la relación. También agregamos otra variable que es la cantidad de personas que participan en las marchas y esto va a aumentar debido a que hay mayor cantidad de casos de violencia tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. ¿Por qué? Porque al haber más casos de violencia, esto va a causar indignación en las personas y va a hacer que salgan mucho más personas a las marchas, ¿no? Y esto va a generar lo que es, ¿no? Y esto va a generar lo que es que estas marchas van a incentivar a que el Estado haya una mayor cantidad de gasto en las iniciativas multisectoriales de la violencia contra la mujer, ¿no? Y no solo eso, sino también va a hacer que nuestra otra variable que hemos agregado, que es la cantidad de personas que normalizan la violencia, va a reducir, ya que estas marchas van a concientizar de alguna u otra forma a las personas para que dejen de ver la violencia hacia la mujer como una forma, como algo que fuera normal, ¿no? Y a la vez, pero esto también va a venir reducido por la cantidad de mujeres que han sido atendidas en programas contra la violencia. ¿Por qué? No, pero Porque, Lenny, esta idea de que a más marcha, más, digamos, respuesta de los organismos, en fin, los sectores, es un supuesto. ¿De qué manera se constata que es así? ¿Cómo se verifica de que dada una cantidad de personas, en fin, en marchas, se va a generar efectivamente, se va a visualizar, se va a ser tangible que hay algo distinto en la actuación de esos organismos? Quiero saber cómo es que eso se constata. Es un supuesto que si se marcha va a haber una respuesta positiva. No sé, eso, tengo esta duda que eso es una idea, un supuesto, pero hay esa correlación. Si no, imagínate, para levantar la actuación de las entidades hay que salir a marchas, ¿no? Sería fácil. Yo veo ahí que es una asunción. Yo asumo que si hay más marchas, vamos a tener mayor presión para que haya una respuesta, digamos, ¿no? Es una asunción, más que algo que yo he constatado, que he verificado. Miren, acá se comprueba. Se dio tal marcha y en tal época, en tal circunstancia, se subieron los gastos o las actividades para aminorar, ¿no? El tema de la violencia de la mujer. Eso, por favor, en todo caso lo sustentan, pues lo deben sustentar. Continúa. ok, profesor, muchas gracias. Bueno, esas eran más que nada las aceleraciones que iba a realizar, las nuevas variables que se fueron agregando, y ya, como usted dice, vamos a constatarlas, vamos a demostrarlas. Y bueno, ahora pasaríamos a ver lo que es el diagrama Forrester.
Ya, profesor, continuando con el Forrester. eh, bueno, aquí tenemos la corrección que hicimos. Anteriormente pusimos la variable cualitativa como nivel de tolerancia, pero el detalle era que la fuente que principalmente tenía esa variable era sobre la prevalencia de violencia y no era una variable muy clara, ¿no? Para explicar la tolerancia, el hecho de que haya muchos más casos. En este caso, lo que hemos agregado es la brecha salarial de la violencia, ya que eh, lo que hemos visto, según artículos, es que de acuerdo a cierta cantidad, a variación entre la brecha salarial entre hombres y mujeres, tiene un cambio porcentual de la cantidad de violencia, ¿no? Por esa razón, lo que hemos hecho es que esta brecha salarial tiene, si es que la diferencia relativa porcentual entre las brechas, entre los salarios entre hombres y mujeres está entre 0,6 y 0,4, tiene un efecto de 1,3. Y el más bajo es si está de entre 0,1 y 0,2 la diferencia porcentual, entonces va a tener un efecto de 8,7, ¿no? Y todos los demás casos que son menores tienen que ser van a tener un efecto de 0,7. Y esto va a afectar principalmente a las denuncias, ¿no? Si hay mucha más brecha salarial, entonces el efecto en las denuncias va a incrementar por 1,3, como vemos aquí. Entonces, las variables de flujo de entrada, tanto de violencias, van a aumentar en esto, ¿no? Y su efecto lo vemos aquí, ¿no? La cantidad en zonas rurales es muy baja. Junior, Sí, profesor. ya. Normalmente las variables cualitativas expresan una condición, digamos, una apreciación, digamos, que tiene un sustento eh, apreciativo, ¿no? Apreciativo. Eh, y eso hace de que permitan tomar medidas, acciones, porque yo digo, hay recesión, es una expresión que califica a la bajo nivel de producción, hay recesión, o hay sobreestocamiento económico, es decir, sí se produce, hay capacidades de producción, pero no hay ventas. Entonces yo voy a tomar una medida, tomo una medida. En un caso digo, voy a bajar de precio, voy a bajar el precio para poder sacar mi stock, ¿no? Poder eliminar esto, tomo medidas. No es que yo estoy representando una condición que tiene un efecto causal. Lo causa sí, pero lo causa porque yo tomo una referencia sobre la base de un criterio eh, que se deduce de algo que con otra referencia yo puedo decir no está bien o está mal, ¿no? Le doy una calificación. Entonces, ustedes están poniendo ahí como si que la brecha salarial genera un efecto causal directo. No te da el elemento para tomar una medida. No se me dejó entender. Sí, profesor, sí, lo entiendo. Entonces, normalmente se hace eso. Por eso yo necesito saber si las cosas están bien. Hay un buen desempeño en los estudiantes, o hay un desempeño regular, o hay un mal desempeño. ¿Correcto? Yo digo, porque si hay un mal desempeño, yo tengo que darle más plazo. Si hay un desempeño normal, sigo normal, sigo como siempre. Y si hay un alto desempeño, le tengo que subir la brecha, fregarlos más a los estudiantes. Tomo una medida, ¿está bien? ¿Por qué? Porque me dan luces, porque es una calificación que estoy haciendo. Y ahora, ¿sobre qué me baso en ese criterio? O sea, ese criterio que yo voy a establecer para tomar una medida, ¿sobre qué me baso? Sobre el promedio de notas. ¿Está bien? Yo tengo una apreciación, pero lo voy a hacer sobre una referencia. No es que
Si ustedes bajan nota, en mi apreciación va a ser que algo está pasando, tengo que hacer algo, darle más plazo. No es que la consecuencia de esa baja nota es que ustedes van a tener más plazo. No, no. Sino eso le genera un efecto al decisor para que tome medidas en virtud de esa situación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que ver. O sea, no es que una condición, digamos, cualitativo, por lo cualitativo en sí mismo se genera algo, sino yo tengo que sustentar. Hay sobre stock. Entonces, si hay sobre stock, las medidas que se deben tomar son estas. Se introduce bajo un cuadrito en la cual yo digo, si está en esta situación, yo a partir de ahora voy a bajar el precio un 80%, ¿no? A un 80%, ¿no? ¿Qué mejor entender? Esa es la idea del uso de las variables cualitativas. Continúo. Ok, profesor. Bueno, ahora mi compañero les va a introducir sobre la variable de retardo. Mi micrófono. Ahora sí. Listo. Bueno, para nuestra variable de retardo, estamos aplicando lo que viene a ser en el Stella la función del id, ¿no? Lo que viene a ser para el caso de los feminicidios, los procesados por justamente ese tipo de delito, ¿no? Lo que viene a ser explicando la fórmula que está por acá abajo. Primero, si me permiten, voy a activar el puntero. Listo. Aquí abajo, lo que viene a ser procesados por feminicidio, el ILEI, expediente de feminicidios en zonas urbanas, más expediente de feminicidio en zonas rurales. Y eso acá lo que estamos haciendo es multiplicar por la tasa de procesados. Pero le estamos poniendo que va a ¿De tener un dónde sale retardo la del tasa de 1. procesados? ¿De dónde sale la tasa de procesados? ¿Cómo eh, se calcula? la tasa de procesados son aquellas Es una, personas es que... una, es una constante. No, o sea, es el porcentaje, claro, es como un porcentaje, perdón, una constante que viene a ser el porcentaje de denuncias No o es una expedientes variable que... variable. No es una No, no, variable. es una cosa... Ya, error. Tiene que, estos aspectos, digamos, tienen que estar asociados como para que los efectos de cambio, si bien van a retardarse, se van a retardar porque tiene efectos diferentes, productos del fenómeno, no porque yo lo he determinado. No sé Ah, si ok. entienden. Si Sí, tú sí, lo sí has se entiende. determinado, lógicamente, poniendo un delay o un salto o lo que fuere, yo voy a ver que efectivamente hay un periodo en el cual se va a generar un efecto de progresividad, digamos, y allí el retardo, ¿no? Sí lo entiendo, sí lo entiendo, pero y más, yo les he dicho, no debe haber, igual para la exposición anterior, no debe haber variables exógenas, no debe haber. Y si las hay, tiene que ser muy, muy excepcional, muy excepcional. Y ese asunto de tener una tasa para la aplicación de algo que en el fenómeno puede ser una estimación, pues yo tengo que estimarlo con los factores que están asociados a él, ¿no? Sí, correcto. Para mirar la variabilidad que puede haber en la variable influenciadora, y esta, cómo así va a generar una influencia retardada con otra, ¿no? Y es así. No está mal por dónde están queriendo orientar el retardo, así como lo han hecho anteriormente los otros estudiantes. En el caso de Gianmarco, sí lo he entendido bien cómo se hace. Lo que está mal es el diseño completo del modelo, ¿no? Bueno, continúa.
Bueno, lo que viene a ser, para el caso de femicidio, se declaró un retardo del 1,75 años. Ahora, seguro preguntará, es el femicidio, en el Perú, al ser considerado un delito grave, requiere más tiempo para ser juzgado y por eso se asigna un retardo del 1,75. Ahora, revisamos lo que viene a ser una fuente y nos dice que los delitos graves tardan más que nada como 24 meses para casos complejos, en este tipo de casos. En cambio, para tipo de violencia, lo que viene a ser para casos de violencia, o ponemos como ejemplo familiar, en este tipo de casos se está demorando aproximadamente 18 meses. Y ahora nosotros nos estamos colocando un retardo del 0,75 años. Ya, pero Ahora, yo tengo esas fijaciones, ya estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de dinámica de sistemas. Si en factores están predeterminados de una manera rígida, ya no estamos hablando de dinámica de sistemas. Si esos factores están siendo establecidos por condiciones nuevas y por eso varían, hay menor tiempo, más, más recursos para el tratamiento de los casos o menos denuncias. Hay una variabilidad en términos de ese periodo, no algo fijo. Si es algo fijo, ya no es dinámica de sistema, pues, ¿no? O sea, ya lo puedo explicar por una estadística simple cuánto se da. Pero acá la idea es que hay un fenómeno que está variando sus factores, las diferentes variables, ¿no? Y el efecto que se va a producir sea 1,75 y a veces podría ser 1,50, otras veces puede ser 2. Esa variación tiene un retardo, está dando un retardo de otro factor al que se le aplica esa tasa o esa periodicidad, esa tasa de retardo, de una manera a la masa en este caso de la denuncia, pues, ¿no? Pero si no hay variabilidad, no te pases. O sea, ya no estamos en dinámica del sistema. Acá el esfuerzo es hacer que los factores que se han introducido sean factores que dependan de la lógica relacional que hay entre variables, no de factores exógenos. mm, ok, voy a tener mucho cuidado. Muchas gracias por la recomendación, ingeniero. Bueno, por el lado izquierdo presentamos lo que vienen a ser los gráficos, ¿no? Voy haciendo un breve resumen del análisis. Bueno, vemos que entre el año 2015 al 2016, todos están bajando, menos las denuncias en zonas urbanas, ¿no? Mientras que los demás están que tienen, perdón, hasta el año 2016 aproximadamente. Luego para la parte hasta el 2022 vemos que están aumentando, ¿no? Ahora, para el gráfico que está abajo tenemos a la que viene a ser para la variable lo que son agresores recluidos por violencia, eh, que es una variable acumulativa, o esto, que refleja la cantidad total de personas luego de haber sido denunciadas o investigadas, que, bueno, que pasaron por todo tipo de proceso judicial y que finalmente fueron como que sentenciados firmemente, ¿no? Ante la ley. Y bueno, podemos ver que entre el año 2015 y el 2017 hay una caída inicial y mm, bueno, a partir de ese lax ahí está empezando a aumentar, ¿no? Y bueno, creo que igual de acá falta mejorar esto sí con las recomendaciones que dio. Eh, Vamos a presentar esas mejoras luego. Ya. Y se tiene que ver más claramente, pues, el efecto retardado, ¿no? Está bien, jóvenes. Fíjense, este curso, este tema en realidad es un tema no... la instrumentalización es sencilla, ¿no? Lo complicado es armar el juego, armar el juego. Chucky, mi yerno es un fanático de esos juegos de mesa, ¿ya? Que duran pucha por horas, se juntan con sus amistades. Yo la vez pasada de puro ocioso,
me senté en la mesa donde estaban ellos con mi canchita. O sea, que no entendía nada. Ese juego de guerras, está la guerra del Pacífico, la conquista, la Segunda Guerra Mundial, son, digamos, se utilizan diferentes aspectos y ellos se saben enredar en ese mundo. Yo no llegué a la hora, no llegué a la hora. La hora, me largué. Solapita me quité, como queriendo ir al baño, para no dar muestra de mi torpeza mental de no entender eso. En esta temática hay también reglas y condiciones que no la hacen sencillo. El asunto es buscar cómo relaciono, cómo se establecen las relaciones y el ejercicio, lo cuantitativo, es importante porque cuando uno modela realmente, hace modelos reales de la realidad, nos encontramos que hay una cantidad enorme de condiciones cualitativas que son necesarias considerar, porque se van a tomar medidas, se van a tomar acciones. Es por esa razón que actúan los inversionistas, se hacen las políticas de Estado, etcétera. Bien, jóvenes. Miren, yo no sé ya, vamos a escuchar lo del miércoles. Entonces el miércoles nos encontraríamos nuevamente. Ahora ya no tengo cita en ningún lado, de ningún tipo, ni sentimental, ni médico. Así que el miércoles nos podemos encontrar. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. No hay. Entonces nos encontramos el próximo miércoles. Buenas tardes, jóvenes. Nos vemos.